Buenas noches a todos. En Castelli, a los 13 días del mes de octubre, siendo las 19:28 en el recinto del HCD de Castelli, doy apertura a la presente sesión ordinaria, con la presencia de los concejales Matos, Pérez, Santoro, Beitia, Larraza, Aristizábal, Mazara, Céspedes, presidencia de mi parte, concejal Traverso, secretaría de la señorita Eulogio. Ausencia con aviso del concejal Bourras. En primer término, le voy a pedir a la señora secretaria que realice la lectura del orden del día de la sesión. Orden del día de la sesión ordinaria. Comunicados de la Presidencia. Actas de sesiones. Acta de la sesión extraordinaria del día 24 del 9 de 2020. Acta de la sesión extraordinaria del día 6 del 10 de 2020. Decretos de la Presidencia. Proyecto de decreto número 17/20 sobre funcionamiento interno. Asuntos centrados. Mensajes y proyectos del Departamento Ejecutivo. Proyecto de ordenanza sobre la adhesión a la ley número 14.783 de la provincia de Buenos Aires, que garantiza la incorporación en una proporción no menor al 1% de la totalidad del personal municipal a personas travestis, transexuales y transgénero. Proyecto de ordenanza sobre convalidación del decreto número 1021 del 20, que declara el mes de octubre como mes rosa, sobre la concientización de cáncer de mama en la ciudad de Castelli. Proyectos de bloques políticos. Proyecto de ordenanza sobre adhesión a los objetivos de desarrollo sostenible. Proyecto de resolución sobre reconocimiento al personal que brinda tareas esenciales durante la pandemia. Concejal Matos tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Voy a hacer una moción para que sean incorporados al orden del día los proyectos que fueron enviados, que habíamos sido notificados de la sesión. Quiero que se ponga a votación la incorporación de 3 puntos y que, si se puede, por secretaría, que se lea la carátula de los mismos. Bueno, ¿cómo no, concejal? Se trata de proyecto de resolución sobre declaración de beneplácito por el proyecto de resolución número 1936 presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por el diputado Walter Caruso. Proyecto de resolución sobre solicitud para retirar el repudio del concejal Céspedes. Y por último, proyecto de comunicación sobre solicitud al Departamento Ejecutivo para que remita a este honorable Consejo las donaciones percibidas en el periodo 2020. Pongo a votación la incorporación del primer proyecto de resolución sobre solicitud de retirar el proyecto de repudio al concejal Martín Céspedes. Concejal Matos. Aprobado. Pérez. Aprobado. Santoro. Aprobado. Beitia. Aprobado. Larraza. Aprobado. Aristizábal. Aprobado. Mazara. Aprobado. Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda incorporado al orden del día. Proyecto de resolución sobre declaración del beneplácito por el proyecto de resolución número 1936, presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por el diputado Walter Caruso. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda incorporado al orden del día. Proyecto de comunicación sobre solicitud al Departamento Ejecutivo para que remita a este Consejo Deliberante las donaciones percibidas en el periodo 2020. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobada la incorporación al orden del día. Por lo tanto, pongo a votación el orden del día modificado como quedaba anteriormente. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado por unanimidad el orden del día de la sesión. En primer término,
pongo a consideración de este cuerpo el acta de la sesión extraordinaria con fecha 24/9 del año 2020. Sin ninguno de los concejales que quiera hacer uso de la palabra, la pongo a votación. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobada por unanimidad. A continuación, el acta de la sesión extraordinaria del día 6 de octubre del año 2020. Sin ninguno de los concejales que quiera hacer uso de la palabra, pongo a votación el acta. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobada por mi parte, queda aprobada por unanimidad. A continuación, el proyecto de decreto número 17 del 20 sobre el funcionamiento interno. Propongo a este cuerpo el tratamiento sobre tablas del asunto, aplicando en primer término el artículo 65 del reglamento interno para la no lectura del asunto. Pongo a votación la moción. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado el tratamiento sobre tablas. Pueden hacer uso de la palabra los señores concejales. Le pido al concejal Matos que ocupe la banca de la presidencia para poder hacer uso de la palabra. Puede hacer uso de la palabra, concejal. Bueno, simplemente lo que tenemos aquí es un proyecto de decreto sobre el funcionamiento interno. Hemos visto durante las sesiones cuestiones que se han ido repitiendo y reiterando sobre la presentación formal de los proyectos. Es responsabilidad de la presidencia, como dice el proyecto de decreto, pero así también de este honorable cuerpo, contribuir a la calidad institucional y formal del cuerpo. Por lo tanto, lo que prevé este decreto con respecto a lo que son los proyectos es la capacitación por parte de las autoridades del Consejo, y quiero realizar dos aclaraciones con respecto al decreto. La primera, que en el artículo primero donde dice interbloque debe decir intrabloque. Creo que todos lo han entendido de esa manera, porque para el bloque Juntos por el Cambio se prevé como capacitadora la vicepresidenta segunda, la señora Gladys Larraza, y para el bloque Radicales por Castelli y PJ se prevé como capacitadora a esta presidenta. Así que por lo tanto no sería interbloque, sino sería intrabloque. El artículo tercero quedó cortado, se ve que no se han guardado las modificaciones. Certifíquese por las señoras capacitadoras la realización y participación de dicha capacitación, y el artículo cuarto dese al registro, cúmplase y archívese. ¿Sí? Es decir, faltaba el guardado de esas modificaciones. Por lo tanto, le voy a pedir a este cuerpo la aprobación de este decreto con las modificaciones que les mencionaba anteriormente, pero además me parece que esto contribuye a que cada uno de los bloques trabaje de manera articulada y puedan ir mejorando en los aspectos formales. Algunas de las cosas ya las hemos dicho en este recinto, yo no quiero ni ser reiterativa ni nada por el estilo, pero sobre todo hacen a lo que es la honestidad intelectual, ¿no? De que cuando uno va a realizar o tomar iniciativas que no le son propias o que son de su espacio político a nivel provincial y nacional, que nosotros también debo reconocer como bloque que lo hacemos, porque todos estamos en contacto con distintos aspectos y distintos espacios, debemos tener la honestidad política de decirlo. Y esto a modo de que además no quede como una copia que termina a la larga o
o termine en definitiva menoscabando nuestro trabajo, porque, o sea, es evidente esta cuestión, ¿no? Porque si todos los consejos deliberantes presentan algo, después nosotros salimos como si fuéramos los iniciadores de esa cuestión, la verdad que carece de honestidad. Y la segunda cuestión, que sobre todo en alguna de las sesiones me dijeron, ¿no? Y se me citó cuando yo había dicho que una cosa es trabajar, que desde Castelli, básicamente lo que yo había dicho era, desde Castelli nadie puede impulsar una ley o modificar una ley, ¿no? Eso lo dije yo acá y lo sigo pensando. Y esas mismas palabras se aplicaron en sesiones, en alguna sesión posterior, no me acuerdo si una o dos sesiones posteriores, cuando nosotros como bloque presentamos un proyecto sobre el impuesto a las riquezas. Primero, ¿cuál era la diferencia? La honestidad política de decir que esa iniciativa no era nuestra, era de los sindicatos, docentes y de la CTA que nos había acercado la propuesta. Y la segunda es de haber trabajado articuladamente, porque a la semana siguiente esa iniciativa que nosotros presentamos como resolución se presenta en la Cámara de Diputados como un proyecto de ley. Entonces, me parece a mí que simplemente la diferencia donde está en la capacidad de decir, bueno, esto no me pertenece, pertenece a un espacio político al cual, por supuesto, me tengo como referente, o algún sindicato o alguna institución que me ha solicitado la representatividad para hacerse escuchar en el recinto del Honorable Consejo Deliberante. Es importante ir aclarando porque ya a esta altura, ¿no? Casi después de un año que todos vamos a estar, estamos trabajando mancomunadamente, nadie puede decir o debería decir que desconoce las cuestiones. Bueno, si esto sigue siendo así, me parece interesante que cada bloque trabaje en su capacitación interior para que estas cuestiones dejen de ser algo que termine embarrando la cancha a la hora de los debates políticos. Nada más, muchas gracias. Sin ningún otro de los concejales que quiera hacer uso de la palabra, pongo a votación el proyecto de decreto. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Perdón, hago la aclaración y realizo votación nuevamente. Proyecto de decreto con las modificaciones mencionadas por la concejal Trabal. Ahora sí, concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado por unanimidad. Continuamos ahora con el proyecto de ordenanza sobre adhesión a la Ley 14.783 de la provincia de Buenos Aires, que garantiza la incorporación en una proporción no menor al 1% de la totalidad del personal municipal a personas travestis, transexuales y transgénero. Propongo a este cuerpo el tratamiento sobre tablas del asunto tras aplicar el artículo 65 del reglamento interno. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte. Pueden hacer uso de la palabra los señores concejales. Concejal Matos, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, el proyecto es claro en sí, ¿no? Y hay mucha difusión sobre la temática que en este momento estamos tratando. Yo creo que es avanzar, lo veníamos charlando previo a la sesión con el bloque, y es avanzar lógicamente en generar oportunidades. Cuando hablamos de igualdad hablamos de esto, ¿no? Se está trabajando muchísimo. Yo particularmente por cuestiones laborales he tenido y tengo un contacto fluido con el Consejo de la Mujer, Género y Diversidad, y esto es reflejo del trabajo mancomunado con los y las integrantes del Consejo, así que todo lo que
lo que nos permita como comunidad avanzar, generar un marco de apertura, generar oportunidades, generar miradas de igualdad, yo creo que son acciones para festejar y son puntapié que hay que dar, y bienvenido que nuestra sociedad empiece a dar estos puntapiés para esta apertura necesaria, ¿no? Gracias, concejal Matos. Sin ninguno de los concejales que quiera hacer uso de la palabra, pongo a votación el proyecto de ordenanza. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Vecchia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado por unanimidad. A continuación, proyecto de ordenanza sobre convalidación del decreto número 1021 del 20, que declara el mes de octubre como mes rosa sobre la concientización de cáncer de mama en la ciudad de Castelli. Propongo este cuerpo el tratamiento sobre tablas del asunto. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Vecchia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte. Pueden hacer uso de las palabras los señores concejales. Concejal Pérez. Bueno, gracias, señora presidenta. Bueno, creo que hablar de cáncer de mama, de alguna u otra manera, en la población en general está informada de forma suficiente sobre las técnicas y métodos para prevenir. No obstante, a mí me gustaría hablar un poco sobre mi experiencia de la época en que no teníamos ginecólogo ni teníamos elementos como para hacer estudios más profundos, y los clínicos en general nos dedicábamos un poco a todo, ¿no es cierto? A hacer un yeso, a hacer un parto, a hacer un poco de medicina preventiva, y evidentemente en eso se basa, ¿no? La medicina del cáncer de mama es uno de los cánceres que tiene un fuerte compromiso congénito, hereditario, más hereditario, y junto con el cáncer de colon son los elementos a tener en cuenta hoy como un avance en su calidad y cantidad. Lo supera un poco el cáncer de piel, pero de todas maneras es de menos, digamos, importancia social, porque se ve menos a nivel local, se ve más a nivel global. Decir que prevenir el cáncer de mama es una alimentación saludable, disminuir el consumo de azúcares y grasas, mantener un peso adecuado, comer fibras, evitar el cigarrillo y el alcohol, es un elemento común a todas las enfermedades, no solamente a un tipo de cáncer. Pero de todas maneras es importante que tengamos en cuenta algunas cosas. Primero, que también puede atacar al hombre, cosa que se sabe poco, o que no se tiene en cuenta. Yo he tenido en 50 años de médico 2 casos, uno de estudiante, así que no era médico, y otro después de recibido, de cáncer de mama en el hombre, porque el hombre tiene menos tejido mamario, pero tiene los mismos elementos que la mujer atrás del pezón, y tiene las glándulas que segregan la leche y los conductos que se llaman la leche al pezón. De todas maneras, cualquier bulto en el pecho, en el seno de un hombre, también debería ser de estudio. Nosotros habitualmente en Castelli lo estamos solicitando. Por suerte no hemos tenido ningún caso todavía. Generalmente las hinchazones de los pechos en el hombre se deben sobre todo a problemas hormonales dictados por algún tipo de medicación que está tomando, ¿no? De todas maneras, la mujer debe realizar una autoexploración mamaria a partir de los 20 años. Alguien tiene que concurrir a la ginecóloga, que le indica de qué manera palparse las mamas y las axilas, buscando pequeños nodulitos que son generalmente indoloros.
indoloros, y eso es lo que lo deja pasar el tiempo. Como no duele, la mujer no le da importancia. Después aparece el enrojecimiento, la picazón a nivel del nodulito ese, lo que los médicos llamamos piel de naranja, que es como unos hoyitos que se forman alrededor de esa tumoración. Hacerse una mamografía a partir de los 34 años y en caso de antecedentes familiares sobre todo, ¿no? De haber tenido algún familiar con cáncer de mama, sobre todo la madre, ¿no? Y a partir de los 40 y cada vez al año a partir de los 50. Eso sí voy a hablar de mi experiencia al respecto, porque se ha puesto muy de moda hace ya mucho tiempo que el propio paciente solicite sus estudios. O sea, viene el paciente al consultorio y dice: quiero que me haga un análisis de todo, quiero una radiografía de tórax, quiero una mamografía. Y no es quiero, es pasar un examen clínico previo, lo que corresponde, si es posible por especialistas, y después sí, porque eso genera ansiedad, un gasto inútil, porque generalmente esas cosas dan normales, y sobre todo alguien que una cosa que no se tiene pocas veces en cuenta, es que la tomografía son rayos que nos queman. O sea, hacerse una tomografía significa literalmente varios tipos de radiografía y varias lesiones que pueden producirla en el mismo estudio de la mamografía. Lo que no es radiación es la resonancia magnética y la ecografía. Por eso ecografías y resonancias magnéticas no hay tanta, importancia en el uso de esos sistemas, sobre todo la ecografía, porque son ondas de choque, son sonidos que nos hacen los diagnósticos. Pero ojo con las mamografías, porque las mamografías tienen que tener mucho cuidado y no son inocuas, ¿no es cierto? Después, algo que también se puso de moda, hablando siempre de mi experiencia, es mujeres que van al consultorio a decir: quiero que me hagan un análisis del cáncer. No existe un análisis para saber el cáncer, si vos tenés cáncer. Los métodos de laboratorio no son métodos de diagnóstico, son métodos de seguimiento. O sea, cuando uno hace un diagnóstico de un tipo de cáncer, después puede solicitar marcadores de ese tumor, a ver si van, si aumenta, si disminuye y demás, pero no son un marcador tumoral, no es un método de diagnóstico. Por eso que cuando uno dice no a eso, que no lo pide, no cae bien, porque alguien le ha dicho que con eso, con un marcador tumoral, uno puede hacer un diagnóstico de cáncer de mama. No hay mucho más para decir. Lo que se recomienda fundamentalmente es una vida sana, la actividad física. Lo que previene el cáncer lo puede prevenir cualquier método de salud. Y después, ¿qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer? No vamos a dar una clase de anatomía acá, pero lo importante es que saber que una célula normal, en vez de tener un núcleo, por ahí tiene dos núcleos, por ahí se divide 3 veces en vez de 2, y ese es el cáncer, ¿no es cierto? Hay cánceres que ya prácticamente no se operan más, como el cáncer de tiroides y el cáncer de próstata, que ya con medicación se curan perfectamente, y la sobrevida del cáncer de mama, algo que me olvidaba, que es importante, es un cáncer de mama tomado a tiempo, es decir, cuando la mujer se hace mensualmente el tacto de sus mamas y nota un nodulito y va al médico y se hace una biopsia, ese cáncer se curó, así como estamos diciendo, se curó de cáncer de mama, ¿no es cierto? Es así, el cáncer in situ, que es como se llama, se cura perfectamente. Cuando la enfermedad avanza, las cosas se ponen más difíciles porque el cáncer da metástasis y da células por vía de unos vasitos que son como nuestras cloacas que eliminan lo que no sirve, que se llaman vasos linfáticos, y esas cosas van a los ganglios y ya es otra cosa. O sea,
Lo importante que quiero dejar claro es eso, ¿no es cierto? Que la mujer no debe dejar de ir al ginecólogo, preferentemente, que es el que tiene el más experto para hacer diagnóstico, y no dividirse en los dos grandes grupos en que nos dividimos los seres humanos. El que vive en el médico, porque le encanta ir al médico, y no sabemos cómo hacer para que no vaya más al médico, y el que no va nunca. Y el que no va nunca al médico. En el medio está lo más chiquito. Yo te diría que el 40% vive en el médico y el 40% no va nunca. Y el 20% es el que hace las cosas bien. Nada más, señor presidente, en general es así. Gracias, concejal Pérez. Le pido al concejal Matos que ocupe la banca de la presidencia para poder hacer uso de la palabra. Puede ser usada la palabra, concejal. Gracias, concejal Matos. Señores concejales, bueno, simplemente contarles que, como decía el doctor Pérez, que por supuesto siempre es esclarecedor porque nos da una perspectiva médica de lo que las personas necesitamos para cuidar nuestra salud, y eso es importante. Quiero contarles a los señores concejales y a los vecinos que esta iniciativa fue una iniciativa conjunta que tuvimos junto al Departamento Ejecutivo y el Consejo de las Mujeres, Género y Diversidad, de poder visibilizar una temática que es muy importante para la salud de las mujeres. Como decía el doctor Pérez, está entre uno de los cánceres más frecuentes que sufrimos las mujeres, y que la importancia de esto es que si se realiza el autopalpado o los controles ginecológicos correspondientes, es un cáncer que no mata. De ahí la importancia que todas las personas que puedan o podamos llegar a tener este padecimiento, no me voy a sacar de la bolsa porque soy mujer, pero ahora me acabo de enterar, doctor, y gracias por la información de que también los hombres, pueda evitarse y generar un estado de salud más allá del tránsito por esta enfermedad. Así que me parece que el mes rosa nos invita a todos a poder concientizar a las mujeres y a los vecinos en general, a la comunidad, de la importancia de realizar estos controles. Para beneplácito, porque me tocó realizar los controles de salud, en Castelli se realizan las mamografías y se realizan las ecografías mamarias en el hospital de forma gratuita. Así que esto también se celebra porque implica el acceso a estos controles que antes nos quedaban un tanto inaccesibles, de manera cercana y con la posibilidad de que todos tengan el acceso a los mismos. Así que simplemente felicitar esta propuesta, decir que es importante que hablemos de estos temas, así como en algún momento hemos hablado de otros, pero principalmente como objetivo principal cuidar la salud de las mujeres y de toda la comunidad en general. Voy a pedir libre debate porque el doctor Pérez quiere agregar unas palabras, así quedamos prolijos. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Matos. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitio. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, puedo hacer uso de la palabra. Sí, algo que me olvidé que quería expresar, porque es importante, es que uno a veces escucha que la medicina avanza, y la medicina avanza no es toda la medicina. Hay parte de la medicina que han avanzado mucho, como la cardiovascular, por ejemplo, y parte de la medicina que se han quedado atrás en los métodos de diagnóstico. Cuando yo vine a Castelli, la sobrevida de un cáncer de mama normal, digamos, con el bultito y la picazón nada más, era 5 años. Hoy estamos pasando los 25 años, cuando el cáncer se toma tiempo en cánceres avanzados y con la nueva quimioterapia que se está haciendo. Así que yo quiero, sobre todo por mi experiencia, lo repito, es desterrar la palabra cáncer con muerte.
la palabra cáncer de mama ahora no es la muerte de la mujer. Si las cosas se toman a tiempo siempre, ¿no? Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Matos. Concejal Mazara, puede hacer uso de la palabra. Yo sobre todo, y sobre lo que dice que si las cosas se toman a tiempo, el concejal Pérez, lo que quiero es que invitar a todas las mujeres que no dejen de hacer los chequeos, sobre todo ahora que por ahí le tienen miedo a ir al hospital o a los centros de salud, pero que no los dejen de hacer porque el miedo al COVID por ahí los puede llevar a que tengan alguna otra enfermedad como puede ser el cáncer de mama, que se lo hagan y que tomen todos los recaudos que tienen que hacer con respecto a esta pandemia, pero que se hagan los chequeos. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Mazara. Sin ningún otro de los concejales que quiera hacer uso de la palabra, doy por cerrado el debate y pongo a votación el proyecto de ordenanza. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Barraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado por unanimidad. A continuación, daremos tratamiento al proyecto de ordenanza sobre adhesión a los objetivos de desarrollo sostenible. Concejal Matos. Gracias, señora presidenta. Voy a hacer uso de las mociones según lo que establece el artículo 79 del reglamento interno. Primera moción, que este proyecto pase a comisión. Como segunda moción, que pasemos un cuarto intermedio de 15 minutos. Y como tercera moción, que este consejo se constituya en comisión en la banca para dar dictamen al asunto. Gracias, concejal Matos. Pongo a votación la primera moción de pase a comisión. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado el pase a comisión. Como a votación, un cuarto intermedio. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Desaprobado. Concejal Aristizábal. Desaprobado. Concejal Mazara. Desaprobado. Concejal Céspedes. Desaprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado por mayoría. A continuación, que este cuerpo se constituye en comisión sobre las bancas para dictaminar el asunto. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Desaprobado. Concejal Aristizábal. Desaprobado. Concejal Mazara. Desaprobado. Concejal Céspedes. Desaprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado por mayoría. Siendo las 20:01, este cuerpo se constituye en comisión para dar dictamen al asunto. Doy reinicio a la presente sesión ordinaria con despacho de unanimidad. Invito a la concejal Mazara que pueda hacer uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, hemos coincidido que vamos a seguir trabajando en comisión porque realmente los objetivos de desarrollo sostenible son el anhelo de cualquier sociedad y en esto se nota que no hay política de por medio y bueno, vamos a coincidir y seguir trabajando en esto para el bien de toda la comunidad. Muchas gracias, señor presidente. Se ha dispuesto en el despacho que este asunto continúe para su trabajo en comisión. Pongo a votación la moción. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Barraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado por unanimidad. Continuamos con el orden del día, proyecto de resolución sobre el reconocimiento del personal que brinda tareas esenciales durante la pandemia. Propongo a este cuerpo el tratamiento sobre tablas del asunto. Concejal Matos, concejal Pérez, Aprobado. concejal Santoro, Aprobado. concejal Beitia, Aprobado. concejal Larraza, Aprobado. concejal Aristizábal, Aprobado. concejal Mazara, Aprobado. concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado por unanimidad. Pueden hacer uso de la palabra los señores concejales. Concejal Matos. Gracias, señora presidenta. Bueno, se había anticipado en la sesión anterior
que se iba a enviar para el tratamiento en el Consejo una resolución donde plasme lo que sentimos con respecto a todas las personas que han trabajado y que vienen trabajando producto de la pandemia que afecta al mundo. Así que bueno, quisimos darle forma, poder trabajarlo con el bloque, lógicamente, y presentarlo. Y bueno, también no solamente un agradecimiento, y también lo hablábamos previo cuando estábamos con el bloque antes de iniciar la sesión de la situación que vive Castelli con respecto a la pandemia. Y cómo cuando lo veíamos al efecto de la pandemia, cuando veíamos las estadísticas, uno miraba la televisión y pensaba cómo será la situación, cómo la estará pasando, qué tan difícil es con respecto a los lugares donde había brotes importantes. Y hoy la región, y Castelli está incluida, está pasando por una situación similar, que depende de cada uno de nosotros y de nuestra responsabilidad de tener los cuidados para que no avance. Y siempre lo escucho muy atento al secretario de Salud cuando los medios nos indica, y parece reiteratorio lo que dice el director, pero que tan necesario es recordar a la comunidad cuáles son los cuidados que debemos tener y qué recaudos debemos tomar para combatir esta pandemia, que como todos sabemos se dice mucho y se sabe poco, ¿no? Y lo único que sabemos es que el distanciamiento, el uso de tapaboca y el lavarse las manos, higienizarse, son tres cuestiones que son principales y esenciales para poder combatirla. También hacer una reflexión con respecto a la situación local y que me ha tocado de cerca tener familiares, amigos que están trabajando en actividades esenciales en nuestro distrito, sea en el hospital municipal, el hogar de ancianos, también el CEPLA, personal de seguridad, bomberos, y siento que cada vez nos toca más de cerca, y quizás mañana me puede tocar a mí, y le puede tocar a mi viejo, le puede tocar al familiar de algún concejal, y que tenemos que nosotros como representantes de la comunidad, y como tenemos la posibilidad a través de la función pública de tomar acción y avanzar en muchas cuestiones, debemos avanzar desde los discursivos para que contribuir a todo el sistema de salud y a todas las autoridades y a todo el personal para que la gente se siga cuidando y no se relaje. También lo decía hoy previo a la sesión, producto del trabajo, que estamos ubicados con mi labor en un lugar estratégico de nuestra comunidad, donde vemos la circulación por la vista panorámica que tenemos, porque tenemos el banco enfrente, porque tenemos la municipalidad ahí a menos de 100 metros y demás, vemos una circulación bastante importante, y sí me llama la atención, y lo he hablado con algunos funcionarios, incluso con el intendente, de la cuestión de que hemos empezado a notar que hay mucha gente que anda sin tapabocas. Y eso lo vemos, creo que todos nosotros circulando en la comunidad o por nuestro lado hemos visto algún vecino, alguna vecina, niños, ya no usar el tapabocas, con un relajamiento bastante importante, y es lo que tenemos que evitar. Se viene una etapa difícil para nuestra región, lo vemos en Dolores, lo vemos en Villas Comunes, Sama, Pila, ahora con el anuncio que hizo el intendente Walker con retroceder a fase 1. Todas las localidades de la región están pasando una situación compleja, y lo que todos queremos es que no nos colapse el sistema de salud, que todo el esfuerzo que se viene haciendo durante todo este tiempo
tenga el resultado con el cual venimos haciendo el esfuerzo, que es tener un sistema de salud preparado, que la gente esté sabiendo que no hay que relajarse, que esté sabiendo que hay que seguir con los cuidados que las autoridades sanitarias y el comité de crisis vienen trabajando y comunicando a la comunidad, porque eso depende poder combatir el virus y que no nos pase como está pasando a muchas localidades vecinas. Así que bueno, agradecer profundamente, como lo dije en la sesión anterior, en la resolución, en este proyecto están creo que todos incluidos, y esperemos que así haya sido, no haya quedado nadie por reconocer, abrazarlo fuertemente, como dije en la sesión anterior, pedir a la comunidad que sigamos cuidándonos, que redoblemos los esfuerzos, que escuchemos a las autoridades sanitarias, que valoremos el esfuerzo que están haciendo, que es muchísimo y nosotros quizás no lo estamos notando, pero aquellos que tenemos familiares, amigos, conocidos, vecinos trabajando en algún lugar donde está luchando con la pandemia, sea el hospital, sea el hogar, vuelvo a repetir, sea el CEPLA, están haciendo un esfuerzo muy grande y hay una realidad que se está notando, el cansancio de los trabajadores de todo el sistema de salud en nuestra ciudad. Así que es importante recalcar y que me parece bien que el secretario de Salud recuerde todas las medidas que debemos tomar. Me parece que nosotros tenemos que también ser voceros como funcionarios públicos de lo que transmite la dirección del hospital y el Ejecutivo a través del Comité de Crisis para poder tratar de llevar, creo, lo mejor posible. Yo no sé si el mundo le va a ganar a la pandemia. Lo que tenemos que hacer es tratar de redoblar los esfuerzos y trabajar mancomunadamente y con una comunidad solidaria que somos, y somos muy solidarios, para que cada uno de los vecinos que viene trabajando fuertemente hace más de 200 días, con mucho cansancio, con mucho estrés, pueda llevar la situación mucho mejor y no se sienta que solamente tiene que luchar con una pandemia, con algo que no conoce, sino tiene que llevar en la mochila a la comunidad que no acompaña todo el trabajo que viene haciendo. Así que simplemente eso, señora Presidenta, un abrazo a todos y gracias gigantes. Concejal Céspedes, puedo hacer uso de la palabra. Sí, señora Presidenta. Yo, de nuestra parte, quiero también reconocerle a la sociedad toda, porque en su mayoría se ha acogido a las normas que se le han dictado. Está muy bien que se le recuerde, porque hay un relajamiento quizás, y sobre todo está a la vista, después de estos 210 días, que la premisa quizás, si alguno creía que era que no iba a venir el virus, estaba equivocada, esa no era la premisa. Y actualmente, por más que nos sigamos cuidando, no quiere decir que de un día para el otro va a haber 0 casos y va a desaparecer. El hecho es que, si bien sabíamos que nos iba a llegar y que nos va a llegar prácticamente a todos en forma individual, porque si no, siempre vamos a estar propensos a nuevos contagios, porque la vida va a ser en algún momento nuevamente transitar por otras localidades, por placer, por necesidad, por trabajo, por salud, por lo que sea. El tema es que si nos vamos enfermando, que nos vayamos enfermando de a poco para que el sistema de salud soporte. Y a eso también quiero ir, que cuando hay casos, por ahí dentro de la percepción de mucha gente, se trata como de buscar algún culpable. Y en este caso yo creo que es un error, porque nadie se va a contagiar alegremente por placer, ni va a llevar el contagio a otros por placer, porque quizás si se contagia a él, es el problema de él, pero transmitírselo a otros que por supuesto se agravan las situaciones con mayores, enfermos, inmunodeprimidos, lo que sea.
y no culparlos, reitero, quizás del error sacar lo positivo para que no vuelva a ocurrir, pero no estigmatizarlo al que fue portador accidentalmente del virus. Pero también hay que reconocerle, porque si bien es cierto, todos los trabajadores de la salud y de defensa civil y policía están cansados, la sociedad también está cansada. Eso también lleva a veces al relajamiento o ya el desinterés de lo que pase. Y si a pesar de que está cansada y estresada, se le hace cargo de que si pasa es culpa de alguien, creo que es una doble carga. Creo que está a la vista que lo mejor es aconsejar, educar, y que se ha podido, porque evidentemente hemos podido llevarle todo este tiempo sin un desbande de contagios que eso sí sería catastrófico por una cuestión de colapso sanitario, pero va a seguir habiendo, va a haber siempre un número de gente contagiada, y esperemos que sea así, focalizándola y pudiéndola controlar. Por eso reitero que no solo son las felicitaciones para los que tuvieron la obligación por la función de llevarla adelante, sino también a la sociedad toda por la conducta que fue asumiendo. Y los casos excepcionales y minoritarios de que pueden haber sido errores o inconductas son mínimas al lado de toda la población. Concejal Pérez, puedo hacer uso de la palabra. Bueno, gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que, cito la fuente, recibimos publicaciones diarias de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires y creo que los médicos estamos de acuerdo en que evidentemente la humanidad necesita un profundo estudio psicológico, porque está en nosotros el espíritu de autodestrucción que se vivencia más en cada pandemia. Por ejemplo, no hemos logrado que el uso del profiláctico sea una realidad. Tenemos en el hospital las cajas llenas de profilácticos y nadie los retira y no creo que los compre. Se siguen las relaciones sexuales ocasionales sin profiláctico. Y esto de la pandemia, lo nuevo, así no hemos logrado tampoco una vacuna contra el SIDA, por ejemplo. Esto de la pandemia, yo no creo que se estigmatice, sino que es ni que haya un cansancio, sino que hay una cosa como que a mí no me va a tocar, que yo no lo voy a padecer. Yo venía de mi casa ahora, rumbo al consejo, y habría en la plaza 20 chicos sin barbijo, de entre 15 y 20 años. Y así uno se pone a caminar y no lo ve. Y si creo que no es que esté en contra de lo que dice el concejal, pero no se trata de estigmatizar, sino de decir nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Y los pibes nos van a contagiar a los adultos. Ya en el hospital no está yendo el doctor Gioga porque está enfermo, no va el doctor Cerdá, está enfermo el doctor Esteban, está enfermo el odontólogo, el oftalmólogo. Así es no solamente la vida de la gente que está en sanidad, sino la vida de todos nosotros. Por ahí hacemos cosas sin enterarnos o sin tomar en cuenta y decir, esto ya pasó, esto no pasó, pero lo politizamos, los cuarentenas con los anticuarentenas, estamos tan podridos de escuchar siempre lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, politizamos todo cuando lo que tenemos que salvar es nuestras vidas. Estamos viendo por televisión, esto ya no es algo que llegue de FEMEVA, cómo viene la segunda ola de los virus. Porque los que abrieron todo y la
los bares llenos y demás. Bueno, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es el análisis psicológico de todo esto? ¿No es cierto? De golpe y porrazo tenemos un poquito de fiebre y a la 48 ya estamos muertos. Estamos viendo ahora aquello, creo que el acceso a Femeo lo tiene cualquiera en Google. La semana pasada han muerto 4 médicos mayores en la provincia de Buenos Aires, y han muerto enfermeras y han muerto mucamas, pero si bien me parece perfecto que es el trabajo de ellos, como muere la policía en un tiroteo, yo lo que pretendo es tomar conciencia de que esto es muy, muy grave. Y no importa si fuiste vos o fui yo o fue ella la que transmitió el virus. No tenemos que transmitirlo, porque como dijo el infectólogo, el virus lo llevamos nosotros, no viene el virus hacia nosotros, nosotros aportamos al virus. Y yo entiendo cuando un pibe de 15 años anda con la moto sin casco haciendo wheelie, porque está muy lejos de pensar en la muerte. Pero los adultos estamos cerca de pensar en la muerte. No es miedo a la muerte, es saber que nos va quedando menos que ese pibe que anda en moto haciendo wheelie. Bueno, creo de que esto es muy complejo, supera lo que es nada más que una virosis. Es algo que nos va a costar, según la Federación Médica la vacuna no va a estar pronta. No quiero entrar en detalles técnicos porque tampoco los domino, pero genéticamente el virus no es el mismo del principio, ha cambiado lo que se llama su ADN, su ARN, perdón, el virus no tiene ADN, tiene ARN, el ácido ribonucleico. Entonces, esto no está mejorando, está empeorando. Entonces, está en nosotros por lo menos que decir, tratar de no culparnos, ni empezar a decir en qué fase estamos, sino en lo diario, en lo común, en lo de todos los días. Yo no sé si lo conté una vez, que cuando iba con mi hijo, que era muy chiquito, rumbo a Buenos Aires, fumaba, yo le tiré el paquete de cigarrillos a la banquina. Y mi pibe, que tendría 5 años, Gustavo, me dice: papá, ¿vos sabés lo que tarda eso en degradarse? ¿Quién te lo dijo? La maestra. Nunca más tiré un paquete de cigarrillos a la banquina. Pero eso no fue en un día. O sea, nos lleva tiempo tomar conciencia de cuidarnos. Y es muy difícil, es muy difícil. Por eso que hay cosas con las cuales uno no piensa qué manera de razonar tiene el ser humano. Gracias. Gracias, Quería concejal. decir eso. Concejal Santoro, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo en primer lugar quería contar mi visión sobre esta situación, ¿no? En principio me parece que es un logro conjunto de las autoridades de Castelli, en el nombre del intendente y el equipo de salud, de defensa civil, de bomberos, de todos los representantes de las distintas instituciones, que el virus no haya llegado antes a Castelli. Entonces, realmente las medidas de cuidado que tuvieron hacia todos nosotros los castellenses han posibilitado que el virus no llegara desde un inicio, ¿no? Y eso también es mérito de la comunidad. Son, digamos, las dos cosas han hecho posible esto. Y escuchaba, ¿no es cierto?, se escucha mucho esta cuestión del cansancio, de que ya estamos hartos, o un montón de adjetivos que se usan para describir la situación, y es entendible. Pero por ahí, si lo pienso, ¿no?, cuánto más cansados deben estar las personas que están al cuidado de los enfermos de COVID todos los días, ¿no?, que están desde el inicio de la pandemia socorriéndonos o socorriendo a nuestros seres queridos en una situación
mayor peligrosidad por más que tengan el equipamiento de protección que corresponde. La exposición es muchísimo mayor que la que tiene una persona que no está en el área de salud o de defensa civil, y entonces me parece que es importante que por ahí nos pongamos un poco en el lugar de esas personas que vienen día tras día exponiéndose para cuidarnos a todos nosotros, entonces también el personal de seguridad. Entonces esto lo quiero resaltar para que por ahí hagamos un poco más de esfuerzo, retomemos la responsabilidad todos los días, también para no solo agradecerles con palabras, sino agradecerles con nuestro comportamiento, para hacerlos sentir que los apoyamos y que les mandamos todo nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Nada más, señora. Gracias, concejal Santoro. Concejal Mazara, puede hacer uso de la palabra. Bueno, después de todo lo que has dicho, coincido con la mayoría. La verdad es que, bueno, lo que veo, sí, la gente por ahí, cuando dicen se libera, es como que ahí es que se largó y creyó que esto había terminado. No sé, yo cuento una anécdota, el nene mío del medio no salió nunca, salió el otro día a hacer un mandado conmigo y se sorprendió, pero anda todo el mundo en la calle, me dice. Y realmente los chicos están muy mal, todos la venimos pasando mal, pero lo que tenemos que entender es que el virus no anda en el aire, lo transmitimos nosotros, nos hemos convertido en un arma para el otro, porque por ahí somos los transmisores o podemos ser los culpables de la muerte de un abuelo nuestro, padre, de un amigo o lo que sea. Tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, creo que por ahí va, no solamente pensar en el individuo, sino en el bien común. Y bueno, nosotros habíamos planteado desde el bloque adherirnos a la ley Silvio, que próximamente ya convenimos, bueno, con ustedes, de armar algo que lo que hace es generar o priorizar la salud de todo aquel personal, cuidar la salud y la vida de todo aquel personal de la salud y todos los voluntarios y trabajadores que han sido esenciales en este momento para capacitarlos y todo lo que sea necesario. Así que bueno, próximamente trabajaremos en ese proyecto que ya hemos hablado de hacerlo en conjunto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Mazara. Le pido al concejal Mato que ocupe la banca de la presidencia para poder hacer uso de la palabra. Antes de pedir el cierre del debate, me parece que todos hemos podido expresar. Quiero simplemente hacer dos cosas. La primera es poder leer el articulado con respecto a lo que estaba planteando esta resolución de reconocimiento al personal que ha realizado tareas esenciales. Y después, lo segundo que hablábamos al interior del bloque y junto a la concejal Beitia, que integra el bloque Radicales por Castelli, es que en este recinto se realice un minuto de silencio por las víctimas fatales de esta enfermedad, no solo de nuestra ciudad, que lamentablemente hemos contado con 2 personas fallecidas, sino por todas las víctimas en general. Coincido por realizar algunas observaciones con la concejal Santoro en tanto lo que decía, ¿no? De que hay que reconocer que el virus no llegó antes a Castelli porque se tomaron medidas que fueron eficientes y fueron oportunas. Obvio que coincido con los concejales que expresaban que el virus iba a llegar, y es así. Castelli no puede pertenecer o permanecer en una isla, entonces por lo tanto no iba a ocurrir esto, ¿no? El virus iba a llegar, pero sí es responsabilidad de todos hacer que el virus no nos arrase. Cuando uno dice arrase, implica lo que tantas veces hemos escuchado, que es que la situación de epidemiológica o de contagio
genere el colapso del sistema de salud. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es ahí cuando empiezan los verdaderos riesgos, ¿sí? No solo empezamos a hablar de aquellos grupos de vulnerabilidad, como pueden ser los adultos mayores, como pueden ser las personas con algunas patologías, sino que ahí cualquiera de nosotros, que por ahí, como escuchaba hablar a los señores concejales, creen que el virus es inofensivo, comienza a hablarse de una peligrosidad comunitaria, y hemos visto lo que ha hecho el virus, porque pareciera que las noticias de Italia, donde se contaban por miles los muertos por día, ya quedaron en el olvido. Y hoy escuchaba por la radio que aún los grandes países y los que nosotros consideramos desarrollados han vuelto a tener un rebrote. Entonces, me parece que hay una manera que es fundamental para reconocer el trabajo del otro, y es el respeto. Entonces, ese respeto para reconocer a la gente que le puso el cuerpo durante 200 días, como decía mi compañero el concejal Matos, pasando frío, a la intemperie por momentos, cuidando la entrada del pueblo, aquel personal de salud que ha cumplido con su responsabilidad muy eficientemente, y que nosotros, además, como dice la resolución, tuvimos gestos de solidaridad que no se vieron en otros lugares, como fue que el personal de salud del CEPLA y del hogar de ancianos eligiera autoaislarse, cuidando digamos, a los abuelos en desmedro del cuidado de su familia. Ni hablar de las donaciones. Estuve participando en lo que fue el sistema de viandas y participaron muchísimos voluntarios, los jóvenes del PRO que se acercaron a ayudar. Entonces, la verdad es que también es el momento para no bajar los brazos y para que el reconocimiento a todos aquellos que han trabajado tanto durante todo este tiempo se redoble en el compromiso del cuidado por parte de la sociedad civil. Simplemente contarles que, como decía Sergio, me toca ver de cerca a mi hermana, que es enfermera, y que está en contacto con el virus, con todas las medidas de protección, con la máscara, con el traje, y la verdad es que la carga emocional que hoy tiene todo el personal de salud, hablo de lo que me toca ver y evidenciar, ¿no? Pero no creo que este ejemplo sea, lo contaba Norberto, sea un hecho excepcional, sino que es un atravesamiento que tienen todos aquellos los que hoy están ahí, nada más y nada menos que con la pelea con la muerte, ¿no? Entonces, me parece que hoy más que nunca el reconocimiento que hacemos y que hacía la sociedad, porque me parece que ha sido tan largo todo esto, esta pelea, que nos hemos olvidado de todo lo que hicimos. Entonces, por allá por marzo y abril, todos los días a las 9 de la noche aplaudíamos, ¿no? Y reconocíamos la tarea. Bueno, hoy ese mismo gesto, que tenía una expresión patente, que era el hecho de salir y aplaudir, hoy se tiene que transformar en el cuidado, como decíamos, de todos nosotros. Hay cansancio, por supuesto, hay agotamiento, por supuesto, hay un desgaste emocional, como decía la concejal Mazara, de los niños, de los adolescentes, pero la batalla no la ganamos. Y la batalla la ganamos como sociedad. No la ganan los médicos solos, no la ganan los enfermeros solos, no la ganaron Defensa Civil solo, ni el intendente solo, sino que la ganamos como sociedad. Yo tengo el mayor de los convencimientos de que podemos redoblar el esfuerzo y podemos continuar en este sentido. Quiero, como les decía al principio, para cerrar, leer lo que el concejal Matos escribió y después invitarlos a realizar un minuto de silencio. Artículo primero, felicítese al señor Intendente Municipal, doctor Francisco José Charren, y a los miembros del Comité de Crisis por la conducción de políticas eficaces en el marco de la emergencia sanitaria. Artículo segundo, felicítese al secretario de Salud, doctor Mariano Aquino,
el director del hospital, doctor Jorge Cepero, y el personal de salud de las diferentes dependencias efectoras de este derecho por haber realizado, junto a las gestiones del señor Intendente Municipal, el mejoramiento, equipamiento y servicio eficiente del derecho a la salud. Artículo 3. Reconózcase la labor realizada por el Secretario de Seguridad, don Juan Ignacio Rocha, el señor Director de Defensa Civil, Carlos Aranciaga, que junto a las fuerzas de seguridad, personal de Defensa Civil y bomberos voluntarios de Castelli, realizaron distintas actividades de control, cuidado y protección en accesos, calles y espacios públicos. Artículo 4. Realícese mención de la loable tarea llevada a cabo por el personal del Centro Nutricional Municipal y el Servicio SAE, garantizando a través de viandas y bolsones, así como a los voluntarios que participaron, el derecho a una alimentación digna en medio de la emergencia sanitaria. Artículo 5. Exprésese el beneplácito por el trabajo de cooperativistas, empleados municipales, recolectores de residuos que permitieron el desarrollo de su labor con normalidad en la pandemia. Artículo 6. Expóngase el agrado por comerciantes, instituciones de la sociedad civil, Canal 4 y radios locales y vecinos, quienes realizaron de la mejor manera la tarea de enfrentar la emergencia sanitaria desde el lugar que les correspondía bajo los valores de la solidaridad y el compromiso con el bien común. Artículo 7. Regístrese, realícese comunicado de la presente, cúmplase y archívese. Invito a los concejales de este cuerpo a realizar un minuto de silencio por las víctimas que ha dejado el COVID en nuestra ciudad y en el país. Pueden sentarse los señores concejales. Propongo a este cuerpo la votación de la moción de cierre de debate. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado por unanimidad. Pongo a votación el proyecto de resolución. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado por unanimidad. A continuación, daremos tratamiento al proyecto de resolución sobre solicitud de retirar el repudio al concejal Martín Céspedes. Propongo a este cuerpo el tratamiento sobre tablas del asunto. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Me abstengo. Aprobado por mi parte, queda aprobado por mayoría. Pueden hacer uso de la palabra los señores concejales. Concejal Larraza, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señora Presidente. No, nada más que dejar plasmado en forma escrito, porque creo que esto es un tema que ya lo hemos hablado en sesión anterior, que no estuvo en el orden del día,
pero que sí fue tratado. Esto es un proyecto de resolución pidiendo que se retire el repudio que fue presentado en su momento al concejal Céspedes, y que a la semana, a los 10 días aproximadamente, tuvimos la resolución de la Corte. Y tiene como fundamento que se haga conocer a través de los medios públicos de nuestra localidad, ya que no ha sido hecho, que se envíe desde este Consejo la resolución que ha dado la Corte en los distintos medios de comunicación. Me parece que todo el resto ya lo hemos hablado, ya lo hemos manifestado todas las partes, y bueno, en el articulado está el pedido del porqué del pedido para que se retire este repudio, y lo que creo que también se debería informar a las partes, que fue por el que se dio inicio a esta comisión investigadora, que posiblemente no han tenido información a través de este honorable consejo, que fue a través de una nota de los exconcejales, exintendente, mandato cumplido, Ricardo González Boronó, y el exintendente Ricardo Rivas. Bueno, el resto queda en la voluntad de los concejales retirar el repudio. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Larraza. Sin ningún otro de los concejales que quiera hacer uso de la palabra, pongo a votación el proyecto de resolución. Concejal Matos. Desaprobado. Concejal Pérez. Desaprobado. Concejal Santoro. Desaprobado. Concejal Beitia. Desaprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Abstengo. El proyecto de resolución queda desaprobado por mayoría. A continuación, el proyecto de resolución que fue incorporado sobre la declaración del beneplácito por el proyecto de resolución número 1936 presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por el diputado Walter Caruso. Propongo a este cuerpo el tratamiento sobre tablas del asunto. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte. Pueden hacer uso de la palabra los señores concejales. Señora Presidenta. Sí, concejal Aristizábal. Está pidiendo la palabra. La concejala Raza está pidiendo la palabra. Puede hacer uso de la palabra, concejal. Gracias, señora Presidenta. No, notaba que estaba un poco distraída con el teléfono, nada más. Sí, concejal. Bueno, el proyecto es un proyecto, como usted hoy bien inició hablando de que a lo mejor se trataba de tomar proyectos desde otros lugares. Este es un proyecto que se ha replicado en los distintos consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires. Tuvo inicio a través de, como usted bien dijo, del diputado Walter Caruso en la Cámara de Diputados. Y la réplica de esta adhesión o de esta resolución de beneplácito se debe a que el retrato del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín va a ser entronizado en la Honorable Cámara de Diputados. Ya son muchos los retratos que
se encuentran en esta Cámara, como el de Irigoyen, Mitre, Pellegrini, Moreno, Belgrano. Y bueno, año a año alguno posiblemente se ha ido agregando. En el 2008 en el de Juan Manuel de Rosas, también el de Dorrego. Y este año fue por mayoría votado en la Cámara de Diputados. Creo que no alcanzarían las palabras para hablar del expresidente Raúl Ricardo Alfonsín si tenemos que ponernos a hablar de él, sobre todo los que venimos del Partido Radical y hemos vivido las campañas y la vuelta a la democracia, como siempre lo digo, ¿no? Pero un poco como para dar a conocer su vida, que a lo mejor los más jóvenes desconocen. Fue nacido en la ciudad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, en el año 27. En el año 45 egresa del Liceo Militar como subteniente de reserva. Se afilia a la Unión Cívica Radical en el año 46 y 3 años más tarde se casa con Lorenza Barrenechea y en el 50, en 1950, se recibe de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Tuvo una extensa carrera política, pasó por todos los cargos que puede pasar un político, ¿no? Desde concejal en su pueblo, diputado provincial, diputado nacional, fue presidente y luego vuelve a la escena política siendo senador. Nunca dejó de militar, aún sin tener que cumplir cargos, y fue un referente para el Partido Radical. Sobre todas las cosas, tuvo en su juventud ideas muy humanistas y una participación muy activa, porque hoy escuchamos muchas veces hablar de derechos humanos, de todo lo que se piensa sobre los militares, ¿no? Pero era muy difícil a lo mejor hacer política en épocas en que los militares tenían todo el poder y toda la fuerza. Antes del golpe militar del 76, Alfonsín fundó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y fue la primera organización que denunció la violencia de la AAA y de la dictadura después. En su campaña, una de sus propuestas fue garantizar la impunidad a los dictadores, y a la semana de haber asumido como presidente, ordena por decreto juzgar a las juntas militares y a las cúpulas guerrilleras. Tuvo en su gobierno algunas sublevaciones militares que fueron acompañadas, por suerte, por todo el pueblo argentino, más allá de las ideologías políticas en ese momento. Creo que todos salieron a defender la democracia y fue lo que ayudó a fortalecerla hasta el día de hoy. Por eso, a través de este Consejo Deliberante, lo único que pretendemos es hacer una declaración, una resolución de beneplácito al proyecto que surgió de la Cámara de Diputados para la entronización del retrato de Raúl Ricardo Alfonsín. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Barraza. Le pido al concejal Matos que ocupe la banca de la presidencia para poder hacerlo. Puede ser el uso de la palabra, concejal. Bueno, en primer término quiero pedirle disculpas, concejal, por que estoy distraída. Me acaban de comentar que una persona a la cual aprecio mucho acaba de ser hospitalizada y sopada y está en una situación de salud delicada, así que por eso estoy un tanto ida de la sesión. Así que le pido disculpas y sepa entender que no se trata de ningún desplante. Dicho esto, quiero expresar dos cosas, por lo menos, o dos ideas que habíamos estado trabajando cuando nos llega el proyecto y empezamos a analizar y estudiar.
Lo primero que quiero decir es que los 10 concejales de este cuerpo, hoy está ausente el concejal Borrás, pero puedo hablar por él, y también podemos recordar la anécdota que ha contado el doctor Pérez con el doctor Alfonsín. Me parece que todos los que celebramos la democracia, celebramos la figura del doctor Alfonsín. Primero porque es una persona que militó una democracia plena, ¿sí? Porque hay que recordar que militó la libertad y la igualdad, pero también militó derechos de avanzada para la década del 80, como la alimentación y el final del hambre. Así que me parece que no es solo su labor como demócrata lo que hay que traer a colación. Es una persona indiscutible. Nosotros, de hecho, acompañamos a Leopoldo Moró junto con el señor intendente municipal hace un par de años a descubrir una placa llevando el Salón Blanco de la Municipalidad en nombre del doctor Alfonsín, y todos los gestos que hacen al reconocimiento de su figura donde sea, me parece que son importantes de tener en cuenta. Lo segundo que quiero decir es que no lo hace más loable al doctor Alfonsín que después hayan venido otras personas a las cuales pareciera que hay que desacreditar. A ver, lo voy a volver a reformular. El doctor Ricardo Alfonsín es loable por su figura en sí misma. No hace falta desacreditar a otros personajes que lucharon por los derechos humanos para decir que el doctor Ricardo Alfonsín es grandioso. Porque esto lo vengo escuchando sesión tras sesión, y la verdad es que toda persona que haga de los derechos humanos una bandera, lo milite y la lleve adelante, merece nuestro reconocimiento y respeto. Y esto lo digo porque entre los dichos de la concejal Larraza se desplaza esta cuestión de que parece más meritorio porque el doctor Alfonsín luchó por los derechos humanos en el 83 cuando el poder militar estaba vivo. Eso lo hace meritorio y punto, pero lo hace un sujeto de época, ¿sí? Como a Ana Frank en el momento del genocidio, o a cualquiera de los personajes. Porque yo ya sé cómo viene a colación, porque en este recinto también hemos visto como cuando uno nombra la figura de Néstor Kirchner, que vuelve a realizar los juicios a los militares, genera cierto malestar. Entonces, la verdad es que el doctor Ricardo Alfonsín es un señor, es un emblema de los derechos humanos, sin tener que desmerecer a todos los otros, ¿no? Y a los otros organismos que también han hecho su tarea por los derechos humanos, cada uno en su época y en su tiempo, ¿sí? Y esto es lo que convierte, ese carácter epocal, es lo que convierte a las figuras en sobresalientes de su tiempo. Eso por un lado. Ahora, lo segundo, y que va a ser el argumento por el cual nosotros no vamos a aprobar esto, es porque nosotros acá no estamos reconociendo en este proyecto a la figura de Ricardo Alfonsín. El proyecto dice: declárese el beneplácito por el proyecto de resolución presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia por el diputado Walter Caruso y aprobado por unanimidad de proponer. A ver, yo estoy equivocada, o no estamos reconociendo a la figura de Alfonsín, sino que estamos felicitando a un tipo que se le ocurrió poner un retrato. Me parece que empezamos a rozar una línea en donde, no sé, después felicitaríamos a quién más. O sea, yo quiero destacar y quiero dejar en claro que estoy 100% de acuerdo con el reconocimiento de la figura del doctor Ricardo Alfonsín. Ahora, con reconocer a una persona que supuestamente tendría una idea, que por eso va a poner en la Cámara de Diputados un retrato,
ya empieza a rozar cuestiones que son como decir, bueno, la próxima felicitamos acá a cualquiera que tenga una idea que además no es una idea original, ¿se entiende? O sea, estamos hablando de algo que se le ocurrió a Caruso, pero se le podría haber ocurrido a cualquiera, porque de hecho ya Ricardo Alfonsín tiene su reconocimiento en distintos lugares. Así que simplemente decir eso, que estamos por supuesto de acuerdo en el reconocimiento de la figura de Ricardo Alfonsín, ahora no en el modo de la presentación del proyecto y en los términos que se escribe el proyecto. Nada más, gracias. Concejal Céspedes, puede hacer uso de la palabra. El beneplácito no es para quien lo presentó ni un proyecto, es lo que se aprobó, el hecho de que fue entronizado en la Cámara de Diputados. Eso es lo que se trata de reconocer. Con respecto, esto no tendría que haber habido ni discusión, debería haber sido aprobado, pero así como la presidenta en la sesión pasada se despachó diciendo que la coherencia del bloque radical era desaprobar los proyectos del Ejecutivo, yo también estoy viendo la coherencia del oficialismo en desaprobar las iniciativas de nuestro bloque. Y si vamos, que no lo pensaba decir, pero si vamos a hacer un análisis de toda esta situación, el doctor Alfonsín presentaba los habeas corpus durante la dictadura, mientras otros se dedicaban a hacer plata con la usura de la circular 1050 y llenarse de propiedades como las quieren. El juez Zaffaroni, que era juez de la dictadura, rechazaba los habeas corpus como juez, rechazaba, es decir, iban a pedir por una persona detenida y lo rechazaba, es decir, entonces eso es lo que se le reconoce al doctor Alfonsín en su lucha contra las violaciones a los derechos humanos. Y después es muy fácil cazar adentro un zoológico al león, sabemos que está en la jaula, van y lo cazan. Después de lo que pasó, todo el movimiento histórico, el tercer movimiento histórico en lucha contra la dictadura, los golpes militares, después de que se tuvo que luchar contra todas esas movidas que tenían algún tipo de apoyo desde fuerzas políticas. De hecho, muchos después fueron funcionarios del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Es que le digo que por eso es la reivindicación en el momento y comparado con otros actores en ese momento. No lo quieren aprobar, no lo prueben. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín está entronizado en la Cámara de Diputados. Gracias, concejal Céspedes. Concejal Larraza, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. No, simplemente aclarar que mis dichos en cuanto a los derechos humanos por los que tanto luchó el doctor Alfonsín fueron nada más que eso. Queda en la interpretación de cada uno, porque yo creo que en este momento no he traído a este recinto absolutamente ningún otro tipo de manifestación, ni a favor ni en contra, si hizo mucho, si hizo poco. Simplemente dije lo que hizo en su época y en una época muy difícil, nada más que eso. Y en cuanto al proyecto de declaración, si tanto molesta el articulado, que lo voy a leer para que quede claro, a lo mejor sacando el nombre por el diputado Walter Caruso, que no tengo ningún inconveniente en que sea retirado, se podría interpretar de otra manera, porque dice: declárese beneplácito por el proyecto de resolución número 1936/20, presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, por el diputado Walter Caruso y aprobado por unanimidad, que propone entronizar el retrato de un dirigente político que hizo historia en nuestro país y que nació en las tierras de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Si a lo mejor es nada más que eso lo que molesta,
quedaría perfectamente, si sacamos del articulado, por el diputado Walter Caruso y queda nada más que el beneplácito al proyecto de declaración. Y también le iba a pedir que por secretaría, si el proyecto era aprobado, se corrigiera una palabra que dice compañía y debe ser campaña. Nada más que eso. Gracias, señora presidenta. ¿Figuraba como autora del proyecto, concejal? Sí, señora presidenta. Gracias. No tenía firma, por eso se lo pregunto, porque uso de la palabra 2 veces, entonces si no estábamos en libre debate, por eso quiero subsanar la cuestión. Gracias, concejal. Concejal Matos puede hacer uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Yo voy a ser corto para ir a reafirmar lo que usted planteó en algún punto y es el hecho de reconocer a una persona que ha sido importante en la historia de nuestro país, de nuestra democracia, y que forjó con su trabajo y su labor intachable lo que hoy todos recuerdan de Raúl Alfonsín. Simplemente es un mayor de los respetos a su figura, a su trabajo, a su reconocimiento y a toda la gente que lo reconoce como uno de los políticos más importantes de la democracia argentina. Simplemente de eso, reafirmar nuestro reconocimiento y nada más. Y bueno, por supuesto, usted ya anticipó la votación de nuestro bloque y de eso es lo que vamos a realizar. Gracias, concejal Matos. Sin ningún otro de los concejales que quiera hacer uso de la palabra, pongo a votación el proyecto de comunicación. Concejal Matos. Desaprobado. Concejal Pérez. Desaprobado. Concejal Santoro. Desaprobado. Concejal Beitia. Desaprobado. Concejal Barraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Desaprobado por mi parte, queda desaprobado por mayoría. Sin más temas que tratar, siendo las 21. Perdón. Pasamos ahora al último punto del orden del día, incorporado sobre la sesión, el proyecto de comunicación sobre solicitud al Departamento Ejecutivo para que remita a esta HCD las donaciones percibidas en el periodo 2020. Propongo a este cuerpo el tratamiento sobre tablas del proyecto. Concejal Matos. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Santoro. Aprobado. Concejal Beitia. Aprobado. Concejal Barraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Aprobado por mi parte, queda aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. Pueden hacer uso de la palabra los señores concejales. Concejal Mazara. Este proyecto es el ánimo de las donaciones que hemos visto reflejadas en el RAFAN, en la cuenta de donaciones, para que puedan disponerse con total legitimidad y como lo dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades, debe ser aprobada por este Consejo Deliberante. Sobre todo porque eso, lo más lógico es que se aprueben todas, pero que no vaya a ser que se utilice una plata que después se tenga que devolver o pase algo. Lo más probable es que todas las donaciones sean aprobadas, pero bueno, si viene una donación de Pablo Escobar, obviamente no la vamos a aprobar. Solamente por el hecho que administrativamente quede legitimadas las donaciones. Nada más, señora presidenta. Gracias, concejal Mazara. Concejal Matos, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, primero que nada anticipar, y en nombre de nuestro bloque, quien hablo, que no vamos a acompañar este proyecto, sí llevar lógicamente tranquilidad a los concejales autores del proyecto, al concejal autor del proyecto, concejala, que en próximos días será girado a este consejo lo requerido en esto, que es una cuestión que ya se había hablado
si no mal recuerdo, así que como corresponde será girado para que este consejo le dé el tratamiento correspondiente a todas las donaciones que ingresaron por COVID-19 en el municipio de Castelli. Nada más, señora presidenta. Gracias, concejal Matos. Le pido al concejal Matos que ocupe la banca de la presidencia para poder hacer uso de la palabra. ¿Puede hacer usted la palabra, concejal? Sí, simplemente decir que esto se trata de un proyecto de comunicación, pero en realidad es un pedido de informe, o sea que volvemos un poco a la ensalada que hacía mención el decreto al inicio. Eso con respecto a las formas. Después, quería decir que básicamente formalmente nosotros hicimos las averiguaciones y quiero realizar dos aclaraciones. En el RAFAN, que para los vecinos, ¿no? Porque si no pareciera que no saben muy bien de qué se trata, que es el sistema contable donde se van registrando ingresos en torno a la presupuestación o al presupuesto que se les hace para el ejercicio en vigencia, es decir, para el año 2020, allí se va registrando todo, los gastos, las entradas, las salidas. Nosotros en este honorable cuerpo propusimos una resolución después avalada por el Departamento Ejecutivo, que era a quien le correspondía proponer la modificación presupuestaria, la creación de una cuenta para que allí se pudiera visualizar. De ahí que exista, ¿sí? Porque fue la opinión y la votación de este cuerpo, una cuenta específica. Sí, hicimos las averiguaciones, porque de hecho la concejal Mazara ya lo había expresado verbalmente, entonces nosotros fuimos y preguntamos, no porque en el día de hoy hayamos tenido el tiempo suficiente, pero sí averiguamos y nos dijeron que como todas las donaciones van a pasar por este consejo. De hecho ya pasó una de ellas, la más importante, que era la de la señora Peñoñori, de 1,5 millones, que era destinado a salud. Los vecinos que hicieron donaciones le hicieron con ese propósito, o sea, por lo tanto, lo que se previó desde el Ejecutivo para otorgar transparencia fue la rendición de cuentas personal de esas donaciones. Así que lo preguntamos, están preparados los expedientes, así que serán producto de la próxima sesión, o si hay de alguna extraordinaria, no lo sé, eso será decisión del Departamento Ejecutivo, habiendo realizado esto de la comunicación, pedido informe, habiéndolo cumplimentado y trayendo una respuesta efectiva a este honorable Consejo Deliberante, es que vamos a desaprobar el proyecto. No porque tengamos una cuestión caprichosa con los proyectos, sino que tanto el bloque Juntos por el Cambio como los vecinos en su totalidad, de los que nos siguen por Canal 4, han podido ver que cuando las ideas han sido provechosas, discutibles, producto del diálogo, nosotros hemos acompañado y no hemos puesto a trabajar sobre las ideas que trae la oposición. O sea, acá no existe desaprobación caprichosa de las cuestiones. Existe una cuestión en donde si hace falta más trabajo, seguimos trabajando, si está dado, lo vamos a desaprobar, y si no, fundamentamos por qué lo vamos a hacer. Me parece que en eso está el respeto. Sí, quiero decir algo, y lo he dicho con total sinceridad. Yo tengo las convicciones muy firmes, y la verdad es que no me desvela desaprobar el acompañamiento o el beneplácito a un proyecto que va a colgar un retrato del doctor Alfonsín en la Cámara de Diputados, pero por ahí me desvela que algunos vecinos de Castelli no tengan su casa. Así que simplemente decir que como esto ya fue cumplimentado y con la responsabilidad de concejales trajimos una respuesta a este cuerpo, el aspecto formal de este proyecto, que es el proyecto de comunicación, no lo vamos a acompañar. Nada más, muchas gracias. Sin ninguno de los concejales que quiera hacer uso de la palabra, pongo a votación el proyecto. Concejal Matos. Desaprobado. Concejal Pérez. Desaprobado. Concejal Santoro. Desaprobado. Concejal Beitia. Desaprobado.
Concejal Larraza. Aprobado. Concejal Aristizábal. Aprobado. Concejal Mazara. Aprobado. Concejal Céspedes. Aprobado. Desaprobado por mi parte, queda desaprobado por mayoría. Ahora sí, sin más temas que tratar, siendo las 21:16 horas, doy por finalizada la presente sesión. Muchas gracias a todos. Buenas noches para todos.